Hola, buenos días. Con la expedición de la Ley 2094 de 2021, ha vuelto a surgir la discusión en torno a la conveniencia y a la legitimidad de atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. La Ley 2094 atribuye a la Procuraduría General de la Nación la función de tramitar procesos disciplinarios por conductas reprochables de los individuos, al cabo de los cuales pueden ser impuestas sanciones que afecten los derechos políticos de esas personas. Eso plantea dos inquietudes. La primera es si eso es violatoria de la Constitución y la segunda si es violatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Hay que empezar por reconocer que la Constitución política autoriza al legislador para asignarle funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, solo que lo hace con dos limitaciones. La primera es que esa atribución tiene que ser excepcional. No puede el legislador atribuir de manera general función jurisdiccional a autoridades administrativas. Y la segunda es que no puede atribuirle el trámite de procesos penales en los cuales el legislador hace ejercicio de su poder punitivo. Lo más dramático, desde luego, es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos contemplan como componente del debido proceso la garantía de la independencia del juez. Es decir, que el individuo tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente del poder político. Y eso tiene la finalidad de evitar que el gobernante de turno utilice el proceso judicial para afectar la libertad o los derechos políticos de sus opositores y así aniquilar a todos los contradictores. En el caso de la Ley 2094, se plantea si realmente se garantiza allí el juzgamiento por un juez imparcial e independiente. Lo primero que hay que decir es que la Procuraduría General de la Nación no es un juez independiente, es una autoridad dependiente del poder político, tiene origen político y por consiguiente no es independiente. O sea que ya tenemos un problema delicado en relación con las garantías, con una de las garantías principales del debido proceso. Pero el otro aspecto que hay que tocar en la Ley 2094 es que las consecuencias del proceso disciplinario consisten en sanciones que afectan los derechos políticos de los individuos o que pueden afectarlos. Y por consiguiente están descartados del conocimiento de autoridades administrativas, no solamente en virtud del precepto constitucional del artículo 116, sino principalmente en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Lo más grave es que la Ley 2094 se expidió con la finalidad de dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sentencia ordenó al Estado colombiano ajustar el diseño institucional a las normas del derecho internacional de los derechos humanos para evitar que la Procuraduría General de la Nación, un órgano administrativo, pudiese afectar los derechos políticos de las personas. Y le indicó que los derechos políticos de las personas solo pueden ser comprometidos en virtud de una sentencia que se produzca
al cabo de un proceso penal tramitado por un juez imparcial. Pues lo que hizo el Congreso de la República fue instituir en cabeza de una autoridad administrativa que carece de independencia la función jurisdiccional para tramitar procesos disciplinarios en virtud de los cuales se puede aniquilar los derechos políticos de ciertos individuos. Por supuesto que ese es el camino más idóneo para aniquilar los derechos políticos y sacar del camino a los contradictores políticos del gobernante de turno, cuando se sabe que la autoridad administrativa carece de la independencia que debe tener un juez. Por supuesto que esta disposición o este conjunto de disposiciones violan claramente el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van en contravía justamente de lo que ordenó la Corte Interamericana, y por ese camino están violando la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.